En estas épocas donde todos los días se agitan la muerte de la ideología, hemos instalado este grito donde las ideas no han muerto, nuestra memoria no está pisoteada, nuestro pasado nos da orgullo y nuestro presente es Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva edición de La Cultura del Trabajo. Y como usted ve, cada semana que abrimos el programa, pensamos que tuvimos una semana, o pasó una semana de carácter excepcional. Y cada semana nos sorprende. La realidad nos sorprende y no siempre de manera agradable, sino más bien encontrando la sinrazón de este gobierno multiplicada hasta niveles casi infinitos. Encontrarnos con accidentes de trabajo, en este caso la muerte de un compañero porque había que inaugurar una obra rápidamente y parece que la respuesta contracíclica del gobierno es hay que indemnizarlo menos. Como usted lo escucha, hay que pagar menos indemnización por las muertes, hay que bajar el cálculo, si se quiere, hay que poner menos tarifa a la vida de los trabajadores que deberían ir a ganársela y no a perderla, ¿no? Y siempre decimos o aplicamos esta fórmula que sintetiza de alguna manera un sentimiento y una explicación a la sinrazón. En esta semana tuvimos estos dos hechos, pero no solamente estos dos hechos, sino además una cantidad de elementos que se van multiplicando, se van agregando y parece que el tema no tuviera fin, las noticias no tuvieran fin. Tenemos una columna económica y ya estamos casi acostumbrados, digamos. Yo quería decir acostumbrados a tu presencia, ¿cómo andás? Pero la verdad es que la extrañamos a Mariana, te cuento. Sí, pero ¿qué va a hacer? La traemos a Mariana. Pero sabemos que cumplís con creces las expectativas. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo te va? ¿Tenés algunos números para mostrarnos? Sí, la idea es hablar de, ayer se dio a conocer el dato de pobreza, hablar un poco de eso, es una de las consecuencias... No, yo te puedo interrumpir. Sí. Este tema de que parece que le tenemos que dar las gracias al gobierno porque nos muestra la pobreza en los números y es sincero. O sea, ¿no? Parece que hay que darle gracias por la sinceridad al gobierno. ¿Es así, es sincero, o en los números están bien, para decirlo de alguna manera? Bueno, el dato de pobreza es razonable, es consistente, uno tendría que creer que está bien el dato de inflación. Ahora, seguramente es mucho más importante que la pobreza baje a que la pobreza suba y mostrar los números. Mostrar los números hay que hacerlo, ese fue un error del pasado, me parece. De todos modos, lo más importante es combatir la inflación y este gobierno hizo todo lo contrario. Este gobierno tomó medidas, hizo un esquema económico de endeudamiento, de valorización financiera, de ajuste que termina derivando, como lo anunciábamos en los primeros años de gobierno, en crisis grandes, traumáticas, socialmente, que aumentan la pobreza. Y paradójicamente el gobierno había dicho que se lo tenía que calificar por ese dato, los eslogans de pobreza cero y todas esas cuestiones que, lejos de conducirnos a una reducción, nos llevó a un aumento muy grande, ¿no? El dato de ayer que vemos de frente es un dato de 35,4% de pobres, alrededor de 15.900.000 pobres hay en Argentina. El año pasado este número era 27,3, es decir, aumentó en 8 puntos la pobreza, que medidos en personas
estamos hablando de más o menos 3.700.000 personas que se arrojaron a la pobreza en los efectos de la crisis que empezó con la corrida cambiaria del año pasado. Cuando uno mira el informe del INDEC hay algunos datos interesantes, no por lo bueno, ¿no?, sino por lo negativo. El primero es el caso de la pobreza de los niños de menos de 14 años, que llegó al 52,6%. Tenemos uno de cada dos chicos en Argentina es pobre. Uno de cada dos chicos es pobre. Lo cual es un dato conmovedor y que debería... ¿Sabés qué sucede? Disculpame Sí, que te interrumpa en el informe, pero escuché ayer, yo no me acuerdo a quién fue, qué funcionario escuché diciendo que lo que pasa es que aumentó la pobreza por la devaluación, digamos, ¿no? Y bueno, chocolate por la noticia, digamos, ¿no? Como diciendo, no, el problema, ¿sabes qué es? Es la devaluación. Es el dólar, sí. Claro, el problema es el dólar, por eso aumentó la pobreza, como si eso fuera una excusa, ¿no? No, incluso después te pueden ir más atrás y decir, el problema es el dólar, y el problema es el dólar porque ganó Alberto, dicen, ¿no? Ese es medio el... Bueno, claro, ahí termina, ¿no? Cómo termina de cerrar. el círculo. No, en realidad el dólar aumenta porque todo proceso de valorización financiera, de burbujas especulativas, terminan en fuga de capitales, y eso es lo que ocurrió. Cuando aparece Alberto ganando las elecciones, lo que aparece es un programa económico distinto y por ende los fondos de inversión se intentan ir en manada, y eso es lo que provoca que suba el dólar y después que suban los precios y después que caiga el salario y todo lo que ya conocemos. Algunos datos más que me parecen reveladores. En el norte de Argentina está concentrada el problema más acuciante de más pobreza. En el noreste tenemos 42% de pobres, en el noroeste tenemos 39,9% de pobres. Son datos que la política económica, por lo menos esperemos que el próximo gobierno tienda a revisar. Ahora, también lo que me interesa mostrar es el gráfico que vemos, en el cual hay otro tema, digamos, del discurso del gobierno de Macri, que es la pobreza que nos dejó Cristina, ¿no? Y en general, bueno, tienen como punto de apoyo para esa discusión el toqueteo estadístico y la falta de datos de pobreza que tenía el gobierno anterior. Ahora, lo que hicimos en Cifra, que siempre publicamos desde la CTA los datos de pobreza, incluso cuando el gobierno anterior no los publicaba, fue agarrar la nueva metodología del INDEC, que es mucho más exigente para medir la pobreza, y la llevamos para atrás, es decir, para poder tener una serie homogénea y poder comparar la pobreza actual con la del gobierno anterior. Fíjense en el gráfico que el gobierno kirchnerista recibió con la metodología actual 60% de pobres, dejó 29% de pobres en 2015, es decir, redujo casi a la mitad la pobreza, no, a la mitad mejor dicho, y el gobierno actual lo aumentó a 35,4% de pobres. Es decir, hay un incremento, hay políticas que llevan a lo que veníamos diciendo antes, a que este flagelo de la sociedad se expanda en una mayor parte de la población. Los números son los números, no hay con qué darles. La verdad, muy buen informe y muy buena síntesis. Estamos pasando a una pausa y colaborando así con la difusión para las próximas elecciones. Nos vemos en un ratito. Muchas gracias. ¿Cómo les va? Bueno, acá estamos de vuelta y comentábamos con los invitados la obscenidad que significa ante un accidente contestar con un decreto de necesidad y urgencia que baja las indemnizaciones. ¿Cómo estás, Liliana? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, un gusto de tenerte acá. Gracias, como siempre. igualmente. ¿Cómo es esto del decreto? Y la verdad que es algo que sorprende y no. Es un decreto de necesidad de urgencia sin ser necesario ni urgente. Disminuye el monto indemnizatorio en los accidentes mortales, en las discapacidades graves, retroactivo al año pasado. No, retroactivo no puede ser, Lili, ¿en serio? En serio, dice retroactivo.
Entonces, los trabajadores, y esto incluye al compañero fallecido y a los que han quedado discapacitados, ya son 15 los compañeros lesionados por el accidente en el aeropuerto de Ezeiza. La respuesta desde un gobierno totalmente insensible, en vez de generar y estudiar y ver estrategias de contención y estrategias de prevención, rápidamente lo financiero marca la cancha. Y es así como las aseguradoras del riesgo del trabajo, y cuando uno lee el DNU explícitamente, dice que es para mantener la sustentabilidad del sistema de riesgos del trabajo. Esto marca, obviamente, sostener el porcentaje de ganancias de las aseguradoras de riesgo del trabajo. La única forma, obviamente, es achicar los montos indemnizatorios. Pero está bien, pero acá hay dos cosas que además de la posición que tiene el gobierno, posición política claramente marcada que tiene el gobierno en relación siempre a preferenciar a los más poderosos y perjudicar a los más débiles. ¿Cómo se hace para decir que si yo tengo un derecho que he adquirido, ahora no lo tengo más? Si a mí me indemnizaban por 10, ahora me indemnizan por 8. O sea, perdí un derecho. Totalmente. Y con un decreto, no con una ley. Por eso es inconstitucional, por eso va a pasar por instancias, digamos, bicameral, de comisiones bicamerales, y esto evidentemente nuestros legisladores van a tener que decir que no, porque no es necesario, no es necesario un decreto ni urgente, y con la gravedad que pone blanco sobre negro, ¿cuál es el problema de este gobierno? El problema de este gobierno sigue siendo la acumulación y la concentración de ganancias a costa de la vida, en este caso, de los trabajadores y trabajadoras. Puesto que sabemos, y vos que sos un experto en el tema, los accidentes de trabajo son prevenibles. Absolutamente son previsibles, y en este caso claramente lo que había era una necesidad política de mostrar algo terminado cuando no había habido previsión. Esto es un desafío entonces que tenemos para la próxima etapa. Tenemos más desafíos, Junio. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, bienvenido al programa. Bien, ¿no? sí, gracias por la invitación. Bueno, desafíos y retos tenemos enormes, porque no exagera Alberto Fernández cuando dice que estamos frente a una catástrofe social y dijo el otro día, tierra arrasada, ¿no? Ya que estaba enojado, se salió un poco y dijo, son ladrones de guante blanco, que él hasta ahora no había dicho nunca, lo dijo en Salta. Por lo tanto, ante un panorama de ese tipo, en fin, creo que los desafíos son enormes. Lo que importa en todo caso es que lo que dice Liliana como el tema de la pobreza, en fin, este enorme oprobio, en realidad son expresiones y forman parte de un modelo político, social y cultural que encabezó Macri, y que ahora en realidad con Alberto y Cristina viene otro modelo. No son ni errores ni excesos. No son errores ni excesos. Macri ha sido un tipo que ha tenido una gran vocación, pero no son errores de ningún tipo. Es el modelo, de eso se trata. Ahora vamos a otro modelo que francamente está en las antítesis, y si uno lo sigue, las declaraciones de Alberto Fernández lo ha planteado claramente, incluso en relación al tema del pago de la deuda, del fondo, que en fin es un tema que lo acusan y le preguntan mucho. Él ha sido claro, hace falta, es imprescindible recuperar el mercado interno, recuperar el consumo, para lo cual hace falta aumentos de salarios, aumentos de jubilaciones y recuperar el préstamo para las pymes. Y no voy a pedirle permiso al Fondo Monetario Internacional. De forma tal que por ahí va el nuevo rumbo. Muy claro, en ese marco yo te pago. Y que no es lo mismo que decir te pago a como dé o te pago sacándole a lo que menos tiene. Son dos cosas bien distintas, y detrás de esto, que no es un detalle, aparece un modelo u otro. Exactamente, de eso se trata. Vamos a otro modelo, y ese otro modelo tendrá otros beneficiados y otros que tendrán que aportar y poner a los efectos de que se pueda redistribuir a favor de los perjudicados de todos estos años, que ya dijimos, los trabajadores desde los sectores más humildes y modestos con ingresos muy bajos, pero incluso los trabajadores que se sienten de clase media porque tienen ingresos altos, muy buenos, que también han perdido. Ni que hablar de los jubilados,
que se habla de un 18 o 20% de pérdida. Las clases medias, en la pobreza ahora hay una parte que proviene de la clase media. No es que eran trabajadores pobres, sino que es un dato que ahora hay nuevo, una categoría ahí que le llaman clase media frágil. En fin, los que incluso en nuestra ciudad, que es una ciudad tan rica, tenemos un 21% de pobres, 600 y pico mil, 630.000 pobres. Por lo tanto, en fin, hay que ir a otro modelo. Y por eso, cuando me preguntan un poco por el pago de la deuda, claro que es un tema de enorme trascendencia. Sin embargo, creo que la pregunta que hay que responder centralmente es cómo vamos a resolver esta deuda social con los pobres, con los jóvenes, con los niños, con los jubilados, con los trabajadores, con la clase media, con los científicos, con la juventud. Creo que ese es el interrogante. Y después ver cómo vamos a hacer con el tema de la deuda. Hay una falsa ideología que plantea parte del empresariado, Lilian, que dice, no, pero no se puede hacer las dos cosas, no se puede hacer trabajo con seguridad porque eso cuesta más plata, y por lo tanto nos encarece el mano de obra y por lo tanto atenta contra la creación de empleo. Lo escuchamos 1000 veces, ¿verdad? ¿Qué te sugiere la...? Y sí, invertir en seguridad para ellos es un gasto de dinero, para nosotros es invertir en un trabajo digno y seguro. Acá hay un marco legislativo que es muy claro, digamos, cada uno tiene que hacer lo que debe hacer. El tema es que el empresario, en realidad, reconozcamos que las que más sufren en este momento son las pymes. Y las pequeñas y medianas empresas, nosotros hemos hecho desde el espacio intersindical muchos encuentros intersectoriales y los dueños de las pequeñas y medianas empresas dicen que el problema no son los trabajadores, no son los aportes patronales, sino que en realidad es el costo de la materia prima y el costo del aumento de las tarifas. Entonces, esto está claro que cuando uno habla de seguridad y gasto, o seguridad inversión, lo que sí tenemos que decir, lo que decía recién el compañero, es que una de las cosas que tiene que haber son créditos blandos para las pymes y especialmente créditos que beneficien a aquellas pymes que generen estrategias preventivas en los lugares de trabajo. Entonces, y esto hay, la otra pata es la participación de los trabajadores. Los trabajadores siempre estamos comprometidos por tener un puesto de trabajo bueno y seguro. Que no sea cosa que el incremento de puestos de trabajo venga en detrimento de las condiciones de trabajo. Esto ya lo hemos visto. Tienen que ir de la mano. Exactamente. Porque esa es una sociedad justa y equitativa. Nosotros desde el espacio intersindical, donde convergen CGT y CTA y Corriente Federal, siempre decimos, es la unidad en la acción, pero cuidando el mercado de trabajo y cuidando los puestos de trabajo. Queremos trabajar, pero no morir ni enfermarnos. Te voy a hacer, Junio, te voy a hacer una pregunta, si podés la respondés, si no la respondo igual. Tenés que responderla igual. Claro. No hay salida. No puedo decir no respondo. No podés, no se puede. Sí, pero entonces hay que poder. Decime, las pymes, ¿no? Las pymes, ¿se quejan porque la mano de obra es muy cara o se quejan porque no pueden vender los productos ni tienen mercado interno? No, esencialmente es como dice Lilian. Yo también tengo un fuerte contacto del movimiento cooperativo con las pymes de toda mi vida. Las pymes viven del mercado interno, por lo tanto viven del salario de los trabajadores, claro, del salario de los jubilados. Que es lo único que queda en el país, seguro. Así es, viven esencialmente de eso. La otra cuestión central efectivamente es el crédito. El crédito se antepone a la producción. Tomo un crédito, compro materia prima, produzco, vendo, gano y devuelvo. Ahora el crédito no existe más. Es más, los bancos han dejado de tener sentido desde el punto de vista del sistema productivo. Nosotros necesitamos que allí haya una alteración de fondo. Por eso nosotros tenemos una vieja tradición en que se debe cambiar la ley de entidades financieras de la Argentina, que todavía es la ley de la dictadura, una rémora, e ir a una ley de servicios financieros para que el sistema financiero no sea un negocio de los banqueros, sino que todos los recursos financieros que se toman sirvan para generar trabajo, producción, asignar líneas de crédito para regiones, para sectores productivos, para trabajar. O sea, otra idea totalmente distinta. Las pymes están totalmente ligadas a su destino al de los trabajadores. Esa es la idea.
solo que se ha trabajado mucho en crear por allí una muralla. Viste que salió Macri diciendo, no les voy a cobrar, si me reeligen, no les voy a cobrar impuesto a las pymes, una cosa por el estilo. Salió a decir algo que realmente no tiene ni pie ni cabeza, ¿no? Mira, no sé bien qué dijo, pero en realidad ahora, sí, porque tenemos que ser francos, si lo decía en el 2016 quizá eso tenía un eco en la sociedad. Hoy, luego de las PASO y el post-PASO, francamente, todavía tiene la lapicera y es capaz de hacer daño, como decía Lilian, pero desde el punto de vista de la credibilidad de la sociedad no tiene ninguna, absolutamente, está deslegitimado y no tiene ninguna credibilidad. Uno podría preguntarse si está tan claro, ¿por qué no lo hiciste antes, no? Sí, y además está el Congreso, que también decía Lilian, soslayan totalmente el Congreso, o sea, el sistema democrático acá está recortado. Ahora está tomando decisiones por decreto de necesidad y urgencia, claro, a un mes de irse. Claro. Es muy grave. Es muy absolutamente incoherente. Pero así como no es verdad que el dueño de una pyme tome las decisiones por si la mano de obra es cara o es barata, sino por la posibilidad de realizar su ganancia, de vender sus productos, de poder exportar, digamos, que si es que exporta. Así también el dueño de una pyme, no es verdad que el dueño de una pyme tenga la avaricia como para generar puestos de trabajo precarios donde la gente se enferme o la gente se mate. Todo esto es producto de la miseria generalizada, la falta de trabajo, el trabajo a como dé, los puestos de carácter absolutamente insalubre, riesgosos. No es más que una condición, una consecuencia de un gobierno que tiene por centro o por eje no la vida humana y el beneficio del conjunto de la población, sino fundamentalmente su ganancia, la ganancia de su clase, a como dé. Estamos cerrando el programa, Lili. ¿Tenés algún mensaje especial? Sí, un mensaje, digamos, no somos los mismos. Es cierto que vamos a encontrar una nueva etapa muy difícil, pero también es cierto que no somos los mismos que en el 2001. Y esto lo digo desde la clase trabajadora. Ah, vos pensé que me decías que estábamos más viejos. No, estás re joven. Bien. Todos estamos mejores y más lindos. Creo que, esto es la importancia. Y por esto, cortito, quiero decir, el martes que viene, y vos sos un invitado muy especialmente, no puedo zafar, no puedes no venir. El martes en Ciencias Sociales los trabajadores proponemos un nuevo sistema de prevención integral de riesgos del trabajo. Muy bien. Porque los trabajadores sabemos y queremos otro tipo de trabajo, otro tipo de condiciones, porque queremos una vida mejor, más segura y más digna. Va a ser en Ciencias Sociales, desde el espacio intersindical. Bien. Estamos convocando. Así que vamos a estar ahí, Lili. Sí, lo estoy diciendo en vivo, junio tenemos... Sí, dos palabras, creo que, aunque sea obvio, lo voy a decir porque creo que es lo central. 27 de octubre. Ante esta catástrofe nosotros necesitamos que la ciudadanía vuelva a pronunciarse y más aún que el nuevo gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner saquen mucho más votos, tengan mucho más apoyo de la ciudadanía para tener mucha más fuerza y legitimidad para enfrentar los tiempos que vienen. Perfecto. Todos los votos son pocos para enfrentar lo que viene y generar un consenso político y social que nos permita revertir toda esta situación y donde la crisis no la paguemos los que menos tenemos, sino los que más sufren. Marchamos hacia el jueves a un congreso de la Central de Trabajadores Argentinos, donde vamos a tomar una serie de decisiones de carácter muy, muy importante. Y nos estamos viendo el martes que viene en una próxima de la Cultura del Trabajo con las conclusiones de este congreso. Muchas gracias a los invitados. Nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima.